¿Por qué sostengo que la señora Verónica Abad Rojas es la presidente constitucional de la República de Ecuador? Pues bueno, esa es una pregunta que hay que realizarse en estos momentos que definitivamente son cruciales frente a lo que estaría atravesando este país suramericano en atención a las inconstitucionalidades decretadas y resueltas no solamente por uno, sino ya por varios jueces en el ámbito jurisdiccional, precisamente en Ecuador. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo para poder dilucidar este, entre comillas, enigmático asunto, pero que ciertamente llama poderosamente la atención? ¿Y a qué me refiero? A las normas constitucionales que debemos observar. En primer lugar, tenemos el artículo 226 de la Constitución, que ordena que los servidores públicos solamente tienen las competencias y las facultades establecidas en la Constitución y en la ley. Es decir, no pueden hacer absolutamente nada más ni nada menos de lo preceptuado constitucional y legalmente. Tanto es así que señala que los servidores públicos, en el artículo 426, inciso segundo, de la Constitución de la República de Ecuador, aplicarán directamente las normas constitucionales. No deben esperar ningún tipo de disposición o de resolución para aplicar de forma inmediata la Constitución. El artículo 424 señala que la Constitución es la norma suprema y que prevalece por sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. El artículo 425 de la misma Constitución nos habla del orden jerárquico de aplicación de las normas, señalando que primero está la Constitución, imaginémonos una pirámide, después vendrán los convenios, tratados internacionales y teniendo en cuenta una salvedad, que cuando aquellos se tratan de derechos humanos, inclusive estos prevalecen por encima, miren ustedes, de la misma Constitución. Tenemos las leyes orgánicas, tenemos las leyes ordinarias. En las leyes ordinarias, por ejemplo, la codificación del Código Civil y las demás normas del ordenamiento jurídico interno. Frente a este particular, ¿qué es lo que señala propiamente el artículo 82 de la Constitución cuando se refiere a la seguridad jurídica? Y dice que este derecho se fundamenta en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Consecuentemente, el artículo 113, numeral sexto de la misma Constitución, establece que no podrán ser candidatos de elección popular quienes, los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, por ejemplo, un ministro de Estado, un director nacional jurídico, entre otros, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Este artículo 113, numeral sexto en la Constitución, prosigue manifestando que, bueno, por ejemplo, ¿quiénes son a periodo fijo? Hablemos de un gerente de hospital, hablemos de un rector de un instituto o de una universidad, por ejemplo, 5 años, entonces ellos son a periodos fijos, de tal suerte que sucede con aquellas personas, pues obviamente deben, por ejemplo, en este caso, renunciar y podrán tranquilamente candidatizarse. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional ha optado por la renuncia, lo cual es interesante. Ahora, los demás servidores públicos, señala la norma, que podrán candidatizarse, pero ojo, gozarán de licencia sin sueldo. Esto es una licencia constitucional y miren lo que dice la Constitución, desde la fecha de su inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente a las elecciones. Es decir, que acá, para gozar de esta licencia, no tiene que pedirse, por ejemplo, el presidente constitucional interino de la República, el señor licenciado Daniel Noboa Sin, hasta el 27 de septiembre del año 2024, fecha en que inscribió su candidatura, no debía solicitarle al Consejo Nacional Electoral autorización, ni tampoco a la Procuraduría General del Estado, o a la Asamblea Nacional, o al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o a cualquier otra entidad, no, bajo ningún punto de vista, sino que ya goza desde la fecha de inscripción, pero dice hasta cuándo, hasta el día siguiente de las elecciones. En Ecuador las elecciones se van a llevar a cabo el 9 de febrero de 2025, consecuentemente esta licencia está dada hasta el 10 de febrero de dicho año. Muy bien, entonces nosotros vemos cómo en este orden de cosas, pues indiscutiblemente todo está
extremadamente clara. Solo basta hacer una apreciación. No hay reelección según la Corte Constitucional, a pesar de que hoy tenemos un presidente, o bueno, digamos que estamos en el 27 de septiembre de 2024, teníamos un presidente que era Noboa Singh. ¿Qué sucede? Ese presidente se candidatiza para una elección presidencial. En esa elección presidencial bien puede ser nuevamente escogido presidente, pero la Corte Constitucional dice que no. Cuando tú tienes un interinazgo como el Alarconato, cuando fue defenestrado, por ejemplo, el señor abogado Abdalá Bucaram Ortiz, asumió la presidencia de la República el señor doctor Fabián Alarcón Rivera. Entonces, manifiesta que en esos periodos de interinazgo, como el de Noboa Singh, no se contarán para efecto de una nueva reelección. Entonces, el periodo de Noboa Singh, en caso de ser presidente constitucional, sería simplemente el primero a partir del 24 de mayo de 2025. Esa aclaración es importante hacerla, que ciertamente no tiene nada que ver en atención a lo que respecta a que la señora María Verónica Abad Rojas es presidente constitucional del Ecuador. Y seguimos explicando por qué. ¿Cuándo inscribió entonces la candidatura Daniel Noboa Singh? Lo hizo el 27 de septiembre de 2024. Esto, lógicamente, es público y, desde luego, que es notorio. Entonces, vemos nosotros como todo el articulado constitucional tiene coherencia y que tiene que ser observado. El artículo 146 de la Constitución es bastante claro y nos habla acerca de la ausencia temporal del presidente de la República u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos ahora que conocer qué es esta terminología jurídica de fuerza mayor. Y para aquello, retomamos el 425 de la Constitución y el 426 que señala que los servidores públicos deben aplicar la Constitución de manera inmediata. Por lo tanto, el artículo 425 dispone que es de plena observancia la ley ordinaria, que es la codificación del Código Civil, y debe ser observada ¿por quién? Por absolutamente todos los servidores públicos. Y en el artículo 30 decimos que conceptúa a la fuerza mayor o caso fortuito, es decir, que le da al mismo nivel a las dos, y dice que es un imprevisto, en otras palabras, que no pudo ser previsible, ¿no? Que no es posible resistir, como un naufragio, como un terremoto, como el apresamiento de enemigos, en los actos ejercidos por un funcionario público. Tomemos en consideración que el 229 de la Constitución habla de servidores públicos, ya no de funcionarios públicos. Recordemos que la codificación del Código Civil está atemporizada porque data de muchos años atrás de la nueva Constitución de 2008 en Ecuador. Entonces, acá se refiere efectivamente esta codificación a los servidores públicos y habla algo de etcétera, que no puede resistir. Entonces, no se puede resistir el mandato constitucional del 113, numeral sexto, que le otorga la licencia constitucional desde la fecha de la inscripción de la candidatura, y nos dice en este caso que se entiende como ausencia, ¿qué cosa? La inasistencia o su falta durante 3 meses. Esa es la famosa ausencia temporal. Muy bien, seguimos en este orden de cosas y nos vamos a señalar o vamos a efectuar una serie de preguntas que son muy interesantes, como Daniel Noboa Singh, ¿cuándo inscribió su candidatura para ser presidente de la República de Ecuador? Necesitamos saber, ¿no es cierto?, la fecha exacta. ¿Qué es la ausencia temporal del presidente de la República? A pesar de que ya le contestamos. ¿Qué tiempo dura la ausencia temporal? Tú ya lo sabes. ¿Qué es la falta definitiva? ¿Qué es una figura distinta a la ausencia definitiva concerniente al presidente de la República? ¿En qué tiempo se configura la falta definitiva de aquel quien reemplaza al mismo y desde cuánto o desde qué tiempo se está reemplazando al presidente de la República? Y la pregunta que todos queremos saber, ¿la señora vicepresidente debe posesionarse para reemplazar al presidente de la República? Bueno, eso son palabras mayúsculas, son términos mayores. Veamos lo que pasa técnicamente. Recapitulemos. La primera inquietud. Daniel Noboa Singh, ¿cuándo inscribió su candidatura para ser presidente de la República del Ecuador? Y lo habíamos visto, esto es de conocimiento público y notorio, el 27 de septiembre del año 2024, ¿verdad? Vamos a la siguiente inquietud. ¿Qué es la ausencia temporal del presidente de la República? Recordemos nosotros que frente a este escenario, ya lo habíamos visto, dice, otra circunstancia de fuerza mayor
como el candidatizarse a la presidencia de la República, debiendo observar lo que dice el artículo 113, numeral sexto de la Constitución, que desde luego no se puede resistir, y esto le impide ejercer su función durante un periodo corto, que sería el tiempo establecido en la misma Carta Magna, ¿verdad? Vamos a la pregunta tercera que nos estábamos nosotros realizando. ¿Qué tiempo dura la ausencia temporal? Un periodo, dice el artículo 146 de la Constitución, máximo de 3 meses. Entonces, si comienza la licencia constitucional el 27 de septiembre del año 2024, al 27 de octubre tenemos un mes, al 27 de noviembre 2 meses y al 27 de diciembre tendríamos ya 3 meses, que sería la ausencia temporal del primer mandatario. Vamos a ver ahora qué nos dice la pregunta número 4. ¿Qué es la falta definitiva del presidente de la República? Aquella que dura la ausencia temporal adicionada a un día, es decir, 3 meses un día, y se ha configurado, en este caso ya, una falta definitiva. Veamos lo que nos hace la pregunta quinta. ¿Qué nos está refiriendo? ¿En qué tiempo se configura la falta definitiva del presidente de la República? Y lo dice, se configura a partir de la ausencia temporal máxima aumentada en un día. Es decir, sí, queridos amigos, 3 meses, un día. La pregunta 6, ¿quién reemplaza al presidente de la República? Porque vemos una serie de decretos donde el presidente de la República, ahí lo estaban viendo ustedes, el presidente de la República, hasta el 27 de diciembre del año 2024. Esto no es una foto tomada al azar, esto es una foto oficial donde está el presidente de la República Democrática de Colombia, Petro, y también está el presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa Sin, y miren ustedes su vestimenta en pantaloneta en una visita oficial. Pero bueno, más allá de eso, ¿quién reemplazará al presidente? Bueno, como ustedes acaban de ver, el 28 de diciembre de 2024, es público notorio, Daniel Noboa sigue siendo candidato a presidencia. Ubiquémonos en el 28 de diciembre de 2024. Ojo, goza de una licencia constitucional sin sueldo y ha operado la falta definitiva. Miren ustedes, ¿por qué? Porque efectivamente tenemos nosotros acá una falta definitiva, ¿no es cierto? Y esa falta definitiva, pues, está ahí presente. Por lo que lo reemplaza constitucionalmente el 28 de diciembre de 2024 la señora tecnóloga María Verónica Abad Rojas. ¿Hasta cuándo? Hasta el 24 de mayo de 2025. ¿El señor Noboa Sin puede regresar a ejercer el mando? La respuesta es clara, no. ¿Por qué? Porque ya sería una falta definitiva y estamos hablando nosotros de que ya no tenemos un presidente, sino un expresidente. Vean ustedes qué importante es esto. Entonces, ¿quién reemplaza al presidente? Pues las circunstancias son claras y definitivamente todo está dicho. ¿Y quién lo dice? Pues lógico, no otro, sino la Constitución de la República del Ecuador. La pregunta 7, ¿desde cuándo reemplaza al presidente de la República la señora tecnóloga María Verónica Abad Rojas? Desde el 28 de diciembre del año 2024, por mandato constitucional. Frente a esto, yo me permití subir a las redes una foto con la señora presidenta constitucional en un almuerzo de trabajo que mantuvimos y lo expresé así en las varias redes sociales. Entonces, muchos amigos, no pocos, me manifestaron, pero ¿quién le ha dado el voto para que sea presidente? La respuesta es esta. Efectivamente, fue, ¿qué cosa? Electa vicepresidenta de la República por la mayoría de los ecuatorianos. Consecuentemente, a la falta definitiva del presidente de la República, según lo ordena el artículo 146, ¿quién reemplazará a aquel? Indiscutiblemente, la señora vicepresidente. Consecuentemente, a partir del 28 de diciembre del año 2024, la señora tecnóloga María Verónica Abad Rojas es presidente de todos los ecuatorianos. Había una pregunta adicional que es la 8. La señora vicepresidente debe posesionarse para reemplazar al presidente constitucional de la República. La respuesta, pues, desde luego, es no. Pues ya se posesionó el 23 de noviembre de 2023 en la Asamblea Nacional, jurando obedecer
la Constitución. Y esta le ordena que debe reemplazar. ¿A quién debe reemplazar? Desde luego, al presidente de la República por falta definitiva. Y aquí vemos nosotros que ciertamente está el señor Kronfle, que en su momento, el señor ingeniero Kronfle, que fue presidente de la Asamblea Nacional. Vemos al fondo al presidente en ese entonces ya posesionado, Daniel Noboa Singh, y estamos viendo acá a la señora tecnóloga María Verónica Abad Rojas en su posesión. Por lo tanto, debe existir una nueva posesión bajo ningún punto de vista. Entonces, de esta suerte quedan absueltos estas inquietudes que podrían decirse que eso no es posible o es absurdo, o que solamente desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero íbamos a tener como presidente a la señora vicepresidenta. No, la respuesta es que eso es errado. Técnica y jurídicamente lo que sucede es que a partir del 28 de diciembre del año 2024 hasta el 24 de mayo de 2025, Ecuador tiene un presidente constitucional que es la señora tecnóloga María Verónica Abad Rojas, ¿no es cierto? En consecuencia, indiscutiblemente, nosotros podemos manifestar que si no se cumple la Constitución, un Estado de derecho deja de serlo y se convierte en una dictadura. Y lamentablemente, la patria ecuatoriana es quien sufre ante ese evento, y desde luego todos y cada uno de sus pobladores. Pero más allá de eso, es importante hacer otra reflexión. El 23 de enero del año 2025 se produjo algo que les voy a continuación a explicarles qué es lo que pasa. Un decreto presidencial. Pero antes de ir a aquello, vamos a hacer una conclusión general de todo eso. Y decimos que sí. La señora María Verónica Abad Rojas sería la presidenta constitucional de Ecuador desde el 28 de diciembre del año 2024. ¿Hasta cuándo? Hasta el 24 de mayo del año 2025. Y vean ustedes esto. Hay un decreto presidencial que salió el 23 de enero. Y en este decreto presidencial ustedes posiblemente no lo vayan a leer no puedan avanzar a divisarlo adecuadamente. Pero dice mantener el señor Noboa la designación como vicepresidenta a la economista Cynthia Natalie Gelibert Mora. Es decir, bueno, en esto en atención al decreto ejecutivo 490 del 23 de diciembre de 2024. ¿Qué sucede? Que Noboa designó un presidente, pero el presidente de la República no puede designar un vicepresidente. ¿Quién lo puede hacer? El pueblo ecuatoriano, a través de un proceso democrático de elección universal, directa, popular y secreta. Lo que sí puede hacer el presidente es designar un reemplazo para el vicepresidente de entre uno de sus ministros de Estado. La señora economista Gelibert Mora, que puede ser muy capaz, no tengo el gusto de conocerla. ¿Qué sucede? No es ministra, es secretaria general de la Administración Pública, que tiene el rango de ministra, por supuesto, ¿no? Eso no se puede negar. Tiene el rango de ministra, claro, pero no es ministra de Estado. En consecuencia, suponiendo que el señor Noboa siga siendo presidente, lo cual ya no es, esa designación es completamente errada. Puede designar un reemplazo, pero no puede designar vicepresidente. Y ahora, este decreto ejecutivo, este 512, determina una disposición transitoria y dice que durante la vigencia del presente decreto ejecutivo, que como vemos es inconstitucional por su inexistencia, dado que Daniel Noboa Singh no es presidente de la República, es expresidente, la seguridad de la señora María Verónica Abad Rojas, la señora Cynthia Natalie Gelibert Mora, así como de sus cónyuges y familiares, se mantendrá y continuará a cargo de la Casa Presidencial.
conforme la normativa aplicable. Es decir, que hay dos personas en este país que tienen seguridad presidencial, cuando eso debe ser solamente a los mandatarios, al presidente y vicepresidente. La Contraloría General del Estado y Fiscalía General de la Nación deben tomar cartas inmediatamente porque se estaría configurando un supuesto delito de peculado. Ahora, este decreto inconstitucional, ¿qué es lo que dice? Le designa vicepresidente a Gelibert Mora hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente y tome posesión de funciones asignadas mediante decreto ejecutivo 490 de 23 de diciembre de 2024, que lo comentamos. Ahora bien, el presidente está en todo su derecho de asignar funciones a su vicepresidente. No se lo discute. ¿Por qué? Así lo establece el artículo 149. Lo que no puede hacer es ordenarle que se traslade de un lugar a otro, y tampoco, y eso tiene una razón de ser. Recordemos, en los albores de la democracia ecuatoriana, de la neodemocracia constitucional ecuatoriana, que tuvimos yo consideraría que eso fue asesinato por parte de algún país extranjero, de alguna agencia extranjera, el asesinato del expresidente, del presidente, en ese entonces Roldós. ¿Y qué sucede? Si es que iba el presidente y el vicepresidente en el mismo helicóptero, no hubiésemos tenido quien pueda reemplazar al presidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente debe estar ejerciendo sus funciones y el vicepresidente, por otro lado, físicamente ejerciendo las que le determina el presidente. Ahora, como no puede ordenar traslados, pero miren esto, acá se ordena no solamente que se traslade a Ankara, Turquía, la señora vicepresidente, sino que también dispone para que haga lo propio con su familia. Es decir, usted es un trabajador, trabaja en la empresa X y Z, de proveeduría X, entonces, ¿qué sucede? Que la empresa le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte, tú vives en Quito, debes irte a Guayaquil. Ah, perfecto, por efecto del trabajo, generas viáticos, comisiones, subsistencia, lo que sea, muy bien, lo haces. Pero tu familia no puedes llevártela de Quito a Guayaquil o viceversa. Tu familia se queda en su hogar. ¿Por qué? Porque esta no es una monarquía. Esto es una república constitucional. Este es un Estado de Derecho. O por lo menos hasta el 27 de diciembre del año 2024 lo es. Entonces, vemos nosotros claramente que este decreto, primero que no existe porque ya Daniel Noboa Singh no es presidente de la República, sino la señora tecnóloga María Verónica Abad Rojas. Recordemos, el presidente no puede ordenar traslados de vicepresidente, mucho menos de la familia, y adicionalmente hay que tomar en consideración que el presidente en su decreto anterior ordenaba al Ministerio de Relaciones Exteriores que le asigne un cargo de consejera temporal. El presidente no tiene esas facultades y recordemos nosotros el artículo que era muy importante, que lo tomemos en consideración, 226, donde dice que solamente, y esto es, miren, trascendental, solamente tienen, ¿qué cosa? Las facultades y las atribuciones de los servidores públicos establecidos en la Constitución y en la ley. Miren ustedes. Entonces, esto es muy decidor. Por lo tanto, el presidente de la República no tiene esas facultades. Gratos amigos, como ustedes ven, no es necesario que nos insultemos, no es necesario que nos faltemos el respeto, no es necesario que digamos a los unos terminologías como florindos o a los otros como borregos. No. Tenemos ciudadanos de bien, somos ciudadanos de bien. Debemos amarnos los unos a los otros, pues eso nos ordena nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, dejémonos de odiar, seamos tolerantes a las ideas, a las concepciones, a las acepciones, a las ideologías de las otras personas. Defendamos con altura las nuestras, por supuesto, y si no compartimos, con respeto digámoslo, y desde luego vamos a enriquecernos cada vez más. Recordemos, corrige al ignorante, corrige al necio,
y te harás de un enemigo. Corrige al sabio y lo harás más sabio. En estos momentos de profunda transición y de un dolor inconmensurable que sufre la República, es necesario que la ciudadanía nos concienticemos para ejercer nuestros legítimos derechos. Observemos la Constitución es clarísima. Y en este momento, el o la presidenta de la República es la señora tecnóloga María Verónica Abad Rojas. Un fuerte abrazo a todos. Y desde luego, muchas gracias por su valioso tiempo para poder apreciar lo que realmente sucede en la República de Ecuador.